Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Derecho Ambiental y Acción de Tutela. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, dispone de espacios de videoconferencia en el que se abordan temáticas transversales y en esta oportunidad, teniendo en cuenta el resultado de las necesidades planteadas por las diversas corporaciones, actores judiciales y público en general, que sirvió como insumo en la construcción de nuestro Plan de Formación 2023-2024, el subprograma en Formación en Derecho Ambiental nos exhorta a dar cuenta y ser conscientes del papel judicial en la protección efectiva del medio ambiente, así como de los ecosistemas y recursos naturales en el territorio colombiano. El propósito de este es comprender situaciones que afectan la defensa del ambiente, identificar esos recursos efectivos en materia de protección ambiental y con ello adoptar decisiones que atienden los principios constitucionales de precaución y defensa de los ecosistemas. A través de esta videoconferencia, nuestro formador nos dará a conocer aspectos claves para la protección de los derechos naturales, como lo es la acción de tutela, su procedencia y la jurisprudencia constitucional sobre la protección del ambiente. A lo largo de su intervención nos ilustrará desde la Constitución sobre las finalidades, los principios, los derechos y los deberes para la protección de los recursos naturales. Desarrollará conceptos que desde la jurisprudencia constitucional se han proferido en diversas sentencias. En ese orden de ideas, nuestro conferencista nos proporcionará herramientas prácticas y conocimientos actualizados para todos los servidores de la rama judicial en defensa de un ambiente sano. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Daniel Carrillo Payán. El doctor Carrillo cuenta con un pregrado en jurisprudencia con profundizaciones en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Ambiental, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Actualmente, el doctor Carrillo es profesional especializado de la Corte Constitucional Colombiana. Ha tenido una trayectoria amplia desde la Corte en la cual ha ejercido diversos roles desde el despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Se ha desempeñado como consultor en proyectos de la Corte Constitucional en la Sala Especial de Seguimiento. Fue asesor legislativo para el Senado de la República en la Comisión Primera, entre otros. Se destaca su participación como docente en Derecho Constitucional para pregrado en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y en la especialización de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira, así como su participación como par evaluador en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Bolivariana, conferencista en el curso de Derecho Ambiental de la Universidad de los Andes, coautor de diversas publicaciones de la Corte Constitucional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de tribunales especiales y de la Corte Penal Internacional, entre otros. Doctor Carrillo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Y también un saludo para todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para mí es un honor estar en esta sesión para hablar de un tema de tal relevancia como es esa frontera, ese cruce entre el derecho ambiental y el derecho constitucional. Un asunto que hasta hace no mucho tiempo parecía seguir un curso independiente, un cauce independiente, pero con el pasar de las décadas lo que ha sucedido es que cada vez encontramos una mayor convergencia entre los asuntos constitucionales y los asuntos ambientales, que es el tema que en buena medida nos ocupa la atención el día de hoy. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Lo primero que hay que decir, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión?
Los temas elegidos para el desarrollo de esta conferencia titulada Derecho Ambiental y Acción de Tutela están estructurados a través de tres, tal vez grandes grupos o ejes temáticos. En primer lugar, sin duda alguna, tenemos que hacer referencia a la constitucionalización del ambiente en nuestra Carta Política, lo que la jurisprudencia ha denominado como la Constitución Verde o Ecológica. Es decir, cómo se incorporó la protección al ambiente sano en la Constitución y cuáles han sido los vehículos, los instrumentos, las categorías jurídicas que el constituyente eligió para la protección de este bien jurídico constitucional. Una vez hagamos tal vez vamos a hacer como un brochazo general sobre lo que la Constitución nos dice al respecto, para poder introducir y entrar en materia de acción de tutela. En este segundo apartado vamos a hablar de la procedencia de la acción de tutela para la protección de los recursos naturales. En este apartado, ¿qué es lo que voy a exponer? Vamos a hacer de una manera muy sucinta una descripción breve de lo que son los requisitos de procedencia de la acción de tutela, pero aplicados a las controversias que involucran la degradación de los recursos naturales. Este apartado, pues, lo he elaborado a partir de lo que se conoce en la doctrina académica como de casos difíciles. ¿Cuáles han sido algunos asuntos que en el análisis de cada uno de los requisitos de procedencia han generado o han suscitado algún tipo de debate? Y por último, un apartado sobre la jurisprudencia constitucional de la protección del ambiente sano. En este último apartado podríamos quedarnos toda la tarde hablando. Es tan profusa y tan amplia la jurisprudencia constitucional emitida por nuestro Tribunal Constitucional desde 1992 en adelante, que opté por traer tal vez tres o cuatro casos que nos permiten ver cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta como operadores judiciales cuando nos vemos enfrentados a la resolución de casos que involucren la protección del ambiente. Así que, sin darle eh, más introducción al asunto, comencemos. La Constitución Verde o Ecológica. Lo primero que hay que decir es que este es un asunto que es muy joven. Cuando quiero decir joven, ¿a qué hago referencia? Las disposiciones sobre la protección del ambiente y los recursos naturales han tenido un desarrollo principalmente desde los años 70 en adelante. Estamos hablando de más o menos 50 años que en comparación tal vez con otras áreas del derecho que son centenarias, y no decirlo milenarias, pues nos dan cuenta que el desarrollo del derecho ambiental está en permanente evolución y que apenas estamos viendo unos primeros esbozos de lo que puede ser el derecho ambiental a futuro. Para la década de los 1970 comienza a haber una gran preocupación sobre el cuidado de los recursos naturales por la ocurrencia de desastres naturales en el mundo, principalmente causados ¿por quién? Por el hombre. Algunos antecedentes claros, las consecuencias generadas, por ejemplo, por los accidentes nucleares, otro tipo de contingencias ocurridas por el desarrollo de actividades industriales. Ahí hay un presente muy importante en Inglaterra, donde hubo, digamos, una gran contingencia ambiental relacionada con el manejo de químicos. Mm, y comienza a haber toda una cambio de paradigma cultural, social, que lleva a la agenda global a enfocarse hacia la necesidad de proteger el ambiente. Además de esto, el crecimiento demográfico, cada vez somos más humanos, ha ejercido una presión cada vez más intensa sobre los recursos naturales. Y de ahí la necesidad de introducir medidas dirigidas a mitigar los daños causados por el accionar humano sobre los recursos naturales. Colombia, por supuesto, no fue ajeno a esta realidad. En primer lugar, lo que
quisiera señalar es que este no fue un asunto ajeno para 1991 cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente. En Colombia tenemos unos desarrollos legislativos importantes en materia de protección del medio ambiente. Tal vez el más antiguo es en 1959, cuando se crean las áreas de la primera categoría de áreas protegidas, llegando a la década de los 70 en donde se expide el Código de Recursos Naturales Renovables, se expiden las principales regulaciones dirigidas al cuidado, a la regulación del recurso hídrico, de la concesión de aguas, del permiso de vertimientos. Así que este era un asunto que para el momento del constituyente de 1991 no era ajeno. ¿Qué pasa? Para 1991 en el mundo seguía esta incesante o digamos esta gran influencia de proteger el ambiente. 2 años después de que se expidiera la Constitución de 1991, se estaría promulgando la Declaración de Río, la famosa Declaración de Río, en donde se fijan algunos de los principios que deben inspirar a todas las naciones para el cuidado del ambiente. Ahí es en donde se habla entonces de los principios, una versión inicial del principio de precaución, del principio de prevención, de estas categorías propias del derecho ambiental dirigidas al cuidado de los recursos naturales. Todo esto, esta introducción la hago para resaltar que el constituyente debatió ampliamente sobre el tema de el ambiente sano en la Constitución. Existía una genuina preocupación por, eh, por introducir en la Constitución esta categoría como un bien jurídico que debía ser objeto de protección en ese Estado social de derecho que se estaba fundando en ese momento. La pregunta entonces que surgía, y que todavía surge es, ¿qué es lo que vamos a proteger? ¿Cuál es el bien objeto de protección? Y en segundo lugar, no solo qué es lo que vamos a proteger, sino cómo lo vamos a proteger. Estas dos preguntas pues, nos llevan a hacer una exposición en estos dos planos. En primer lugar, si uno mira la Constitución, habla de una forma transversal sobre el ambiente sano, pero también habla de los recursos naturales, también habla de los ecosistemas, trae todos unos conceptos y además introduce el desarrollo sostenible. El constituyente fue muy cuidadoso de no introducir definiciones unívocas sobre estos conceptos. Nos dice que se debe proteger el ambiente, que el Estado tiene unos deberes para la protección del ambiente sano, que se deben proteger, se deben garantizar los recursos naturales, se deben cuidar los ecosistemas, y todo esto dentro de un marco de desarrollo sostenible. El constituyente, ¿por qué no lo definió? ¿Por qué lo dejó tan abierto? Pues bueno, esto puede tener explicación en dos razones. Las constituciones terminan siendo acuerdos entre distintas visiones, agrupaciones políticas, filosóficas, y en esa medida tienden a que los acuerdos se hagan sobre mínimos y no sobre máximos. Pero además de esto, es la razón que yo creo que explica con mayor fortaleza de por qué no se introdujo un concepto más específico sobre estas categorías de protección, es que el constituyente también entendió que esto debía ser un asunto que debía ser regulado por el legislador. Que el legislador, así como lo hizo con el Código de Recursos Naturales, con las disposiciones de agua, pues tenía esa competencia, esa esa facultad de determinar a través de la ley cuáles son los bienes jurídicos que deben ser objeto de protección para garantizar el cuidado, la protección de ese ambiente sano del que habla la Constitución. Para ser prácticos,
¿Cómo podríamos definir estos conceptos? Yo creo que la forma más sencilla de abordar este análisis es pensando que cuando hablamos del medio ambiente o del ambiente en general, estamos hablando de una totalidad. Estamos hablando de un entorno dentro de nuestro estado que involucra los medios bióticos, los medios abióticos y los medios socioeconómicos. Es decir, cuando estamos hablando del ambiente objeto de protección, no estamos hablando única y exclusivamente ni del río, ni del aire, ni del árbol, ni del oso, sino que estamos hablando en general de un sistema que es interdependiente. Y entonces dentro de ese ambiente podemos encontrar que hay unos recursos naturales. Y ahí sí podemos irnos a pensar, bueno, hay unos recursos naturales que son finitos, otros que son, digamos, renovables o no renovables. mm, y en esa medida construir la política pública ambiental dependiendo de la conveniencia y la oportunidad para proteger uno o varios de ellos. Cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando entonces ya de un complejo específico, ubicado territorialmente, en donde convergen esos distintos recursos naturales y crean realmente un sistema en el que interactúan todas esas variables, incluyendo los seres humanos. Y por último, tenemos entonces que la Constitución quiere proteger el ambiente, quiere proteger los recursos naturales y nos habla de la protección también de ciertos ecosistemas, pero nos dice dentro de un marco de desarrollo sostenible. Y la pregunta que surge es, ¿qué es entonces ese desarrollo sostenible? En los antecedentes de la Declaración de Río en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente en 1987 hizo mención a este concepto novedoso. ¿De qué se trata ese desarrollo sostenible? Lo define, lo definió en su momento como un desarrollo que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Así, bajo esta idea de desarrollo sostenible, lo que entendemos entonces es que se trata de una categoría que gira en torno o se dirige a lograr un cierto equilibrio. ¿Un equilibrio con qué? Precisamente con el crecimiento económico y con el bienestar social. De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible, hacia donde nos lleva a buscar un cierto equilibrio entre un desarrollo económico que no pase por encima de los recursos naturales de forma tal que impida su regeneración, pero que además también sea consciente de las realidades sociales, que por proteger el ambiente no estemos sacando a otro de sus integrantes, a otra de esas variables que hacen parte del ambiente que son los seres humanos. ¿Cómo lograr precisamente una aproximación sostenible en donde pueda haber desarrollo económico, bienestar social, pero al mismo tiempo garantizar la protección de los recursos naturales? Mm, Al aproximarnos a la Constitución, entonces, pues, ¿qué encontramos? Ya hemos hablado acá del primer asunto. La Constitución introdujo unos conceptos como bienes jurídicos que deben ser protegidos por el Estado. ¿Cuál es ese bien jurídico? La Constitución habla de un ambiente sano. La siguiente pregunta que surge entonces es, ¿cómo proteger ese bien jurídico constitucional? Al respecto, la Constitución trae distintas categorías jurídicas, por supuesto, a través de las cuales se busca materializar esa protección. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Constitución introduce como unas finalidades propias del Estado Social de Derecho, la protección del ambiente, por supuesto, pero también reconoce la existencia de unos principios que están directa y estrechamente ligados a la protección del ambiente. Asimismo, reconoce la existencia de ciertos derechos
propiamente, se habla de un derecho al ambiente sano, entre otros, ya vamos a ver cuál es la naturaleza de esos derechos. Y por último, toda una serie de deberes en cabeza de las distintas entidades, de las distintas autoridades estatales para el cuidado de los recursos naturales. Entonces vamos a ver cómo, digamos, por dónde va esta consagración constitucional de los mecanismos de protección del medio ambiente. En cuanto a las finalidades que encontramos, desde el preámbulo, la Constitución nos dice que el Estado, la nación, tiene el deber, está dirigida, tiene la finalidad de asegurar la vida de los integrantes de la nación. Asimismo, el artículo segundo, que habla de unas finalidades esenciales, básicas, reconoce que como finalidades del Estado está promover la prosperidad general, por supuesto, si el cuidado del ambiente tiende a mejorar la calidad de la vida de las personas y al mismo tiempo, pues el cuidado del ambiente incide en la promoción de la economía, de la empresa, pues esto va en últimas a terminar redundando en qué? En la prosperidad general. Y además, la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es decir, no basta con que se reconozcan categorías de protección en la Constitución sin que el Estado adopte un rol protagónico para que se materialicen esas disposiciones constitucionales. Asimismo, encontramos en el artículo 366 que la Constitución introdujo una serie de finalidades sociales del Estado, o sea, unos fines del Estado con un énfasis precisamente en lo social. Dentro de estos, se consagró que una finalidad social del Estado es precisamente la solución de necesidades de saneamiento ambiental y de agua potable. Es decir, la Constitución misma estableció en cabeza del Estado un deber dirigido a lograr evitar, mitigar o compensar las contingencias ambientales existentes y de agua potable. Ya de entrada entonces entendemos que el constituyente quiso que el Estado social de derecho protegiera el ambiente, pero para que lo protegiera, ¿con qué propósito? ¿Cuál es la gracia, por decirlo así, de proteger el ambiente? Esto me lleva digamos, al siguiente punto y es la consagración de unos principios fundamentales. El artículo primero de la Constitución trae lo que se ha denominado la cláusula de configuración del Estado. ¿Cuáles son esas reglas mínimas sobre las que se asienta el Estado social y de derecho? Entonces, acá que encontramos, en primer lugar, pues que hay un reconocimiento explícito sobre la consagración de Colombia como un Estado social de derecho. Y además, no solo se trata de un Estado social de derecho, sino que además está fundado en el respeto de la dignidad humana. Esta parte se me hace que es supremamente importante, precisamente unido a lo que decía con anterioridad. Es de la esencia de la Constitución de 1991 la consagración del principio de la dignidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que ese Estado social de derecho, que tiene como rasgos característicos no solo unos deberes de abstención, de no inmiscuirse en ciertas esferas de los derechos que son propias e inherentes de los ciudadanos, sino además de desplegar toda una serie de obligaciones positivas de cara a la garantía de esos derechos consagrados en la Constitución y en este caso para la protección del ambiente sano. Y cuando nos dice fundado en el respeto de la dignidad humana, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender, digamos, esta primera parte de ese artículo primero? Que la Constitución de 1991 es una constitución que gira en torno a la persona, que gira en torno a la protección de la dignidad humana, del ser humano por el simple hecho de ser humano. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional hay una sentencia que no cité, que es la T 881 de 2002. Se hace una exposición sobre este concepto de la dignidad humana. ¿Y cómo debemos entender entonces ese principio tan importante?
a que el ser humano tiene el derecho a desarrollar un plan de vida sin injerencias externas y cuyo único límite es los derechos de las demás personas. De esta forma, una lectura desde la dignidad humana de la protección del ambiente sano en la Constitución nos lleva a concluir que nuestra Constitución es una Constitución de carácter antropocéntrico, no ecocéntrico. Claro, esto tiene unas implicaciones muy importantes. ¿Para qué protegemos el ambiente? El ambiente lo protegemos porque de ahí es que los seres humanos sacamos todos los insumos que necesitamos, no solo para nuestra pervivencia, sino para nuestra supervivencia en el mundo, para desarrollar nuestro trabajo, para acceder a los servicios que nos presta el Estado, pero todo bajo la idea que yo protejo el ambiente porque protejo al ser humano. Y si yo le permito al ser humano tener un entorno en donde haya unos recursos naturales de los que pueda disponer sin acabar de ellos, es sin duda alguna la forma más adecuada de garantizar esa dignidad humana. A partir de esta lectura encontramos en la Constitución que se desprenden toda una serie de categorías de protección del medio ambiente. Entonces encontramos que hay una obligación impuesta al Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Los recursos naturales pues son recursos de la nación. eh, la atención en salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado, la propiedad, el reconocimiento del derecho a la propiedad privada con una carga importante de función ecológica. Usted puede tener su predio, pero en el mantenimiento de su predio usted debe adoptar las medidas para el cuidado de los recursos presentes dentro de su inmueble. El deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y en especial de conservar las áreas de especial importancia ecológica. La megadiversidad colombiana impone la necesidad de adoptar toda una serie de dispositivos de protección de nuestros recursos naturales. Un ejemplo muy claro, los páramos. La mitad de los páramos están en Colombia. Así que necesitamos medidas para proteger ese ecosistema que es prácticamente endémico de nuestro territorio. El deber de planificación y aprovechamiento de los recursos naturales, el deber de prevenir los factores de deterioro ambiental. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se previenen y controlan los factores de deterioro ambiental. La, la legislación ambiental establece que la explotación de los recursos naturales en Colombia o las actividades que puedan causar un grave daño sobre el ambiente requieren un permiso o una licencia. Imponer las sanciones legales también. Si se está causando un daño sobre los recursos naturales, el Estado está en todo su derecho de ejercer su facultad sancionatoria para imponer las sanciones a que haya lugar y sobre todo exigir la reparación de los daños, lo que supone precisamente el restablecimiento de los recursos naturales que se hayan visto comprometidos cuando haya lugar a ello. Dentro de los principios, también se destaca este artículo primero que nos dice que el Estado colombiano también es un Estado social basado en la democracia, en el pluralismo y en la participación. ¿Esto entonces a qué nos lleva? Pues a que existe una especial relevancia en el texto constitucional por abogar para que las decisiones sobre el uso de los recursos naturales tengan un componente de participación muy importante. Así entonces encontramos que la ley dice, el artículo 80 dice expresamente que la ley debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, pero también otro tipo de formas de participación en los artículos 300 y 313 que nos habla de las funciones de asambleas y consejos, de asambleas departamentales y consejos municipales, dice que deben expedir las disposiciones relacionadas con el medio ambiente o para el control y la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. También, de la misma manera, en el artículo 330, en el que se hace referencia a las funciones de los consejos de los territorios indígenas.
Y asimismo en el artículo 340, que nos dice que en el Consejo Nacional de Planeación y en el Plan Nacional de Planeación, en el Plan Nacional de Desarrollo, debe haber disposiciones, todo un componente dirigido al cuidado de los recursos naturales. Y para la elaboración precisamente de estas políticas públicas, pues debe haber una representación efectiva de los sectores ecológicos. La Constitución también trae unos derechos. Acá básicamente voy a hacer referencia a la garantía o a la consagración explícita del derecho a gozar de un ambiente sano. El artículo 79 establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Pero esta no es la única disposición. En el último caso del que vamos a hablar el día de hoy lo vamos a ver. El medio ambiente también se convierte en un derecho de carácter instrumental para la garantía de otros derechos. ¿Qué quiero decir? Que mediante la protección del medio ambiente también se puede lograr la protección de otros derechos. Un ejemplo muy claro. Si existe una contingencia ambiental que puede afectar la vida o la salud de los habitantes, pues esa contingencia ambiental, al proteger el ambiente sano y adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de ese ambiente sano, ¿en qué va a redundar? En la garantía específica e individual de la vida y de la salud de quienes se estén viendo afectados por esa actividad. La Constitución, como les he dicho, también impone toda una serie de deberes en materia ambiental, que son las que marcan la hoja de ruta para el Estado social y de derecho, sobre qué es lo que debemos hacer para lograr una protección efectiva de los recursos naturales. En el artículo 80, entonces, encontramos que el Estado tiene un deber de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Debe haber una política pública clara que permita comprender cómo, cuáles son nuestros recursos naturales y cómo podemos realizar un aprovechamiento de ellos de manera que, en una perspectiva de desarrollo sostenible, no afectemos la posibilidad de que las generaciones futuras no puedan garantizárseles esa posibilidad. Como lo mencioné ahorita, también deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental, de ejercicio del poder sancionatorio, de cooperación con otras naciones en la protección de los ecosistemas, particularmente los que están situados en zonas de frontera. Tenemos unas fronteras en donde tenemos ecosistemas muy importantes. Por un lado tenemos el Amazonas, pero podemos ir al Caribe y encontrar todos los el ecosistema de coral de la reserva Sea Flower en San Andrés. Así que la Constitución también le da esa facultad al Estado de cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas. Introduce un deber muy importante de abstención, en el sentido de que establece en el artículo 81 una prohibición general de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Un deber de fiscalización. El Contralor General de la República debe presentar anualmente un informe anual al Congreso en donde dé cuenta precisamente del estado de los recursos naturales y del ambiente. Y en los artículos 277 y 282 encontramos que el Procurador General de la Nación o la Procuradora General de la Nación tienen el deber específico dentro de sus funciones de promover la defensa del ambiente. Y a su turno, el artículo 282 hace lo propio con el defensor del pueblo, a quien le invistió de la posibilidad de presentar directamente las acciones populares en defensa de los recursos naturales. Y además de esto, encontramos que la Constitución también trae otras disposiciones de carácter ambiental que vale la pena resaltar. Sin duda alguna, el artículo 215, que introdujo en Colombia la posibilidad de declarar el estado de excepción por emergencia de orden ecológico, por perturbación o amenaza del orden ecológico, cuando así se requiere, las circunstancias así lo ameriten. La promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, particularmente en temas ecológicos.
Recientemente la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Esta es una forma en la que el Estado colombiano promueve la internacionalización de sus relaciones en materia ecológica. Mm, la Constitución también trae unas disposiciones específicas para el manejo de los recursos naturales en la isla en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Reconoce expresamente que la contribución de valorización debe tener un componente dirigido a la conservación del ambiente y los recursos naturales. Se crea, en su momento la idea era poner el foco, el énfasis en el saneamiento ambiental del río Magdalena, y se crea la Corporación del Río Grande de la Magdalena con el propósito de lograr precisamente la restauración eh, de ese acuífero. Esto, digamos, es como un gran brochazo sobre lo que nos dice la Constitución acerca de el medio ambiente. No nos lo define, pero es un eje transversal que uno ve a lo largo de todo el texto constitucional. Y a partir de esos dispositivos, principios, derechos, finalidades, deberes, es que vamos encontrando las formas de proteger el ambiente. Porque es a través de estas categorías que se canalizan a través de acciones judiciales, principalmente acciones de grupo, acciones populares, acción de tutela, las que llevan a lograr una protección efectiva de los recursos, una protección efectiva del ambiente sano. Mm, Esto me lleva entonces a introducir el segundo asunto del que vamos a hablar el día de hoy, que es la procedencia de la acción de tutela para la protección del ambiente sano. Mm, Cabe recordar en este punto, antes que nada, que la acción de tutela en general fue concebida por el constituyente como un mecanismo de carácter excepcional, como un mecanismo de carácter subsidiario, que ante la inexistencia de otros recursos judiciales o existiendo los mismos, sin que sean idóneos o eficaces, pues entra la acción de tutela justamente para lograr la protección de los derechos fundamentales. Bajo esta idea, en un principio, antes de que se expidiera la Ley 472 de 1998, que regula las acciones populares y de grupo, en un principio la jurisprudencia constitucional eh, decía que era posible interponer la acción de tutela directamente para la protección del ambiente. Ante la inexistencia de otro tipo de recursos, el único medio judicial que podía ejercerse con ese propósito era la acción de tutela. Pero esto cambió, por supuesto, esto dio un giro en la argumentación y en la jurisprudencia cuando se expide la Ley 472, en donde justamente se introduce toda la regulación sobre el trámite de las acciones dirigidas a la protección de los derechos colectivos. Esto lo digo, esto es importante y como operadores judiciales, como academia, como partes, eh, hay que ser cuidadosos con la revisión de la jurisprudencia, porque uno podría argumentar que la Corte Constitucional ha admitido que la protección del ambiente procede directamente y ahí hay que decir, calma. Esto fue así hasta el 98, pero de aquí para adelante, de 1998 en adelante, la jurisprudencia dio un giro en cuanto a la procedencia de la acción y fijó unos criterios para determinar cuándo procede la protección del ambiente y eh, cuándo no, porque se entiende que se puede realizar a través de la acción de grupo. Entonces, volviendo al tema, ¿cuáles son estos requisitos de procedencia? En primer lugar, la legitimación activa, que todos si somos acá abogados sabemos a qué hace referencia. ¿Quién puede presentar la acción de tutela para la protección del ambiente sano? Esta es una muy buena pregunta. Pues en principio cualquier persona que vea afectado su entorno por una contingencia ambiental puede alegar la afectación a título propio. Por eso digo en principio. Si la acción de tutela se ejerce a través de terceros, esto, pues, ¿qué hay que hacer? Se deben acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos para tal efecto. Esta diferenciación es importante. A pesar de que la acción de tutela esté revestida
o se caracteriza por el principio de informalidad, depende de cuál de las vías se adopte para la interposición de la acción de tutela, pues se deben cumplir los requisitos específicos establecidos para cada uno. En legitimación por activa, ¿qué temas han generado, digamos, algunas dificultades? Mm, por lo general, las controversias ambientales no involucran a una, a dos o a tres personas. Y acá la pregunta que surge es si la afectación del ambiente afecta a un número plural, ¿puedo yo alegar una vulneración a título propio? ¿Qué hemos encontrado en la revisión de la jurisprudencia? Pues que sí, sí, en efecto sí se puede. A veces lo que resulta complejo es determinar quién es el que tiene la afectación. Acá me detengo un momento. Entonces, tanto el decreto 2591, en su artículo 13, como la jurisprudencia, han validado la existencia de los coadyuvantes en los procesos de acción de tutela. Pero la coadyuvancia es que tiene una característica específica, y es que quien tiene un interés legítimo en el resultado del proceso puede intervenir en él, sin duda alguna, pero lo puede hacer como coadyuvante del actor o de la parte en contra de quien se le hubiera presentado la acción de tutela. La coadyuvancia, entonces, ¿qué rasgo característico tiene? Que si bien se trata de un sujeto que manifiesta compartir unas reclamaciones y unos argumentos expuestos por el demandante, este no puede realizar planteamientos distintos. Sencillamente se adhiere a la postura de quien es el accionante. Porque, de lo contrario, si se pretende alegar unos planteamientos distintos, podríamos estar enfrentados ante una nueva acción de tutela, que tal vez lo que debería hacer es seguir el curso de otro proceso o acumularse a este, pero no permitir que dentro de un mismo caso, quien funge como coadyuvante diga, no, es que yo adhiero a la parte accionante y encima de todo alego las siguientes circunstancias que no fueron alegadas por él. Ahí ya estamos hablando de un escenario distinto. Mm, ¿Cuándo ha pasado? Digamos, lo hemos visto, por ejemplo, a veces en casos en donde involucran, por ejemplo, a la sociedad civil, a grupos indígenas. Y entonces acá que encontramos, uy, por un lado tenemos una sociedad que dice, hay una actividad que está causando un daño ambiental. Y encontramos por el otro lado, digamos, una comunidad étnica que dice, "Mm, es que acá se debía haber hecho consulta previa porque este proyecto o actividad está generando una afectación directa sobre nuestro territorio". Y ahí me dice, bueno, comparten en medio de todo la preocupación por el restablecimiento del ecosistema o de los recursos naturales, pero en estricto sentido, sus pretensiones son diferenciables y en esa medida el rol del juez de tutela debe ser el de diferenciar esas pretensiones y ofrecer remedios cuando haya lugar, pues para el restablecimiento de uno u otro. Entonces, si por un lado el problema es saneamiento ambiental, pues, y está acreditado, y pues proteger el ambiente sano y ordenar los correctivos pues, para solucionar esa situación, pero por el otro lado, si estamos hablando de consulta previa, pues adoptar los correctivos dirigidos a solucionar, a superar esa circunstancia. En cuanto a la legitimación pasiva, cuando hablamos de legitimación pasiva, pues aquí estamos haciendo referencia contra quién se puede presentar la acción de tutela para la protección del ambiente sano. La regla general que nos establece el decreto 2591 es que la acción de tutela procede contra las autoridades públicas y también puede proceder contra los particulares siempre que se acredite que el accionante está ante una situación de indefensión o de subordinación. Al aplicar estas disposiciones al tema ambiental, creo que vale la pena hacer algunas precisiones, porque estas en buena medida dividen algunos de las problemáticas que hay en el restablecimiento del derecho al ambiente sano. Cuando hablamos de autoridades públicas en materia ambiental, ¿a quiénes estamos haciendo referencia?
Una vez más, un desastre ambiental, una contingencia ambiental, por lo general involucra a distintos actores. Entonces, la importancia de acreditar la legitimación pasiva es justamente saber quién es el que está llamado a responder y hasta qué grado por los hechos presuntamente vulneradores de los derechos alegados. En materia ambiental encontramos entonces que tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la entidad rectora de la política pública en asuntos ambientales. En un principio, el ministerio era quien daba o quien otorgaba licencias ambientales para las actividades que causaban digamos, que tenían el potencial de causar el daño más grave al ambiente. Esto cambió y hoy día se creó digamos, existe, esto ya va para más de una década, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Así que al día de hoy encontramos que, si bien el ministerio es el que desarrolla la política pública, es la ANLA la encargada de otorgar las licencias ambientales para el desarrollo de las actividades que pueden causar el daño más grave sobre los recursos naturales. Es quien ejerce el control y la vigilancia sobre esas actividades. Asimismo, encontramos que en el nivel territorial también hay otras autoridades ambientales que pueden expedir licencias, pueden expedir permisos, que son las corporaciones autónomas regionales o son casi sinónimos. Espero que no haya un ambientalista acá, que esto tiene eh, su gran discusión sobre la naturaleza jurídica de estas dos entidades, pero lo cierto es que en la realidad, en la práctica, las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible ejercen las mismas atribuciones en materia de licenciamiento y permisos ambientales. ¿Dónde lo ejercen? Dentro del área de su jurisdicción, que no necesariamente se corresponde con un área geográfica departamental o municipal. Esto está distribuido por regiones. Así, entonces, por ejemplo, podemos encontrar la corporación del Valle del Río Jorge y del Río Sinú, que fue creada para una región. Y además de estas, encontramos que están las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos. ¿Cuáles son estas autoridades? En los distritos, por lo general, tenemos las secretarías de ambiente. Aquí está la Secretaría Distrital de Ambiente. O, por ejemplo, hay establecimientos públicos que tienen este objeto, el de ejercer el control y la vigilancia en materia ambiental, como el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. Y además, fuera de estas autoridades en materia ambiental, aquí también pueden entrar a conjugarse otras autoridades, porque es que el desarrollo de una obra que cause un grave deterioro sobre los recursos naturales no solo es objeto de vigilancia y control por parte de la ANLA o de las CAR, sino también de otras entidades. Entonces, cuando hablamos de autoridades públicas, también tenemos que tener en cuenta que en materia de infraestructura, en materia de hidrocarburos y en materia de minería, juegan un rol absolutamente determinante, pues las agencias estatales creadas para la contratación de las actividades en estas materias. La Agencia Nacional de Minería, la ANH en materia de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. De ahí que esta exposición sobre la legitimación por pasiva eh, me lleva a darles una conclusión, y es que hay que ser muy cuidadosos en el momento de determinar a quién es atribuible el presunto hecho vulnerador. Puede que se le esté atribuyendo al particular que por el desarrollo de una actividad se causó un daño al ambiente, pero esto no necesariamente lleva a atribuirle la responsabilidad, porque puede ser que las autoridades ambientales hayan errado en la concesión de la licencia ambiental o del permiso. Esto solo para un caso hipotético. Y por último, pues los particulares que desarrollan proyectos que puedan tener este tipo de implicaciones sobre los recursos naturales, sin duda alguna, pues también pueden ser objeto de una acción de tutela cuando se vean comprometidos los recursos.
Mm, Así que, a grandes rasgos, pues digamos que estos son algunos asuntos que hay que tener en cuenta en el examen de la legitimación pasiva de cuando nos estamos enfrentando a situaciones que involucren la degradación o la degradación de los recursos naturales o un daño en materia ambiental. Inmediatez, este es muy sencillo. Yo, la verdad, lo único que quiero dejar aquí claro es que em, el decreto 2591 pues prevé un requisito de inmediatez para evaluar la prontitud en la presentación de la acción de tutela. Vale acá la pena aclarar que la inmediatez no es una forma de caducidad, porque ni la Constitución ni el decreto 2591 previeron un término específico para la interposición de la acción de tutela. ¿Qué es lo que debe entenderse? Y esta es tal vez la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional, que en el examen de la inmediatez debe verificarse que la acción de tutela fue interpuesta en un lapso razonable y proporcionado. ¿Cómo evaluar entonces esa razonabilidad y proporcionalidad? Pues que a partir del evento o del hecho generador de la supuesta amenaza o violación, pues el actor haya actuado con diligencia en el agenciamiento de sus derechos. Y si esto no se puede acreditar, hay una carga en cabeza del accionante de decir por qué no acudió a la justicia con anterioridad. A la larga, la acción de tutela tiene como propósito el restablecimiento inmediato de los derechos y en ese sentido se hace necesario verificar si la inactividad injustificada del accionante, si la inactividad tuvo una justificación o no. Porque si podía haber ejercido en ese lapso otras acciones, pero estas caducaron, pues esa es una carga con la que él debe contar. Em, y pues en últimas, ¿de qué se trata esto? De encontrar un nexo causal entre el ejercicio oportuno de la acción y la vulneración de los derechos del interesado. El accionante sabe qué es lo que le duele y cuánto le duele. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que presenta una acción de tutela, que es diligente en el agenciamiento de sus propios derechos, por lo general actúa con diligencia en la protección de ellos. No es que la EPS me negó una cita hace 3 años, entonces voy a presentar la acción de tutela ahora. No, no. A la larga, el requisito de inmediatez, más que a la verificación de un término específico, está justamente dirigido a constatar que hay una diligencia auténtica en el agenciamiento de los propios derechos. Listo. En cuanto al cuarto requisito de procedencia, la subsidiariedad. ¿A qué se refiere este requisito? Pues básicamente que cuando procede la acción de tutela para la protección de los derechos, o en este caso para la protección del medio ambiente sano, pues bien, lo que nos dice el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del decreto 2591 es que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario. Es decir, que esta procede, o sea, se habilita un examen de fondo cuando el afectado no tiene a su disposición otro medio de defensa o ya agotó los existentes y aún así se advierte que persiste esa amenaza a sus derechos fundamentales, o cuando el medio no es eficaz, o cuando a pesar de tener un medio judicial que es idóneo y que resulta eficaz para la protección de los derechos, es tal la urgencia de adoptar una decisión que la acción de tutela se puede utilizar como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Tratándose de la protección del ambiente sano, la jurisprudencia ha decantado una serie de reglas para establecer cuándo procede la acción de tutela y cuándo no, bajo el entendido de que las pretensiones pueden viabilizarse a través de la acción popular. Es decir, en el examen de subsidiariedad hay que establecer cuál es la relación entre los derechos fundamentales involucrados y los derechos colectivos involucrados. Para esto, la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros. ¿Cuáles son? En primer lugar, que se acredite la conexidad, es decir, que la afectación del derecho fundamental individual que se alega
sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. No hay un acueducto y el agua que está bajando viene contaminada, y esto está a su vez generando una afectación para las personas que viven en la ribera porque están bebiendo agua para consumo humano en condiciones absolutamente insalubres, que les está generando una afectación a la salud. Entonces ahí encontramos que hay una afectación a la salud individual que deviene ¿de qué? Precisamente de la perturbación del medio ambiente sano. Hay una relación inmediata y directa. Que quien presenta la acción de tutela acredite que su derecho fundamental está directamente afectado. En este mismo ejemplo, si hay una afectación de la salud, pues que se pueda constatar efectivamente que esa afectación de la salud deviene precisamente de unas condiciones inadecuadas de saneamiento. En este caso, sí, pues no, es que yo estoy mal de la salud porque tengo un brazo roto, pero pues bueno, ¿eso qué tiene que ver con el ambiente? Ahora, no, es que estamos en mi familia con unas serias complicaciones en nuestro sistema digestivo derivadas precisamente del consumo de agua no apta para consumo humano. Bueno, ahí ya entonces estamos encontrando que se acredita precisamente esa afectación directa. 3, que la afectación pueda considerarse cierta. Acá lo que la Corte Constitucional ha pretendido es elevar un poco el estándar de acreditación de los hechos, que pueda haber elementos probatorios, así sean sumarios, que permitan evidenciar la amenaza o violación que se alega en la acción de tutela. Y que las pretensiones, esta última es bien, bien importante, estén dirigidas a la protección del derecho fundamental individual. Si lo que se está alegando es salud en este caso, pues que se adopten las medidas tendientes a garantizar el acceso al sistema de la salud y que se me presten los servicios que requiero para lograr superar esa contingencia derivada de un mal estado del agua de consumo humano que estamos bebiendo en mi casa. No del derecho colectivo, porque es que si la pretensión es adoptar los correctivos dirigidos a mitigar, a compensar, a atenuar los efectos que la contaminación está generando sobre el río, ahí la acción de tutela se está transformando en una acción para la protección de los derechos colectivos. Y para eso, justamente es que el ordenamiento jurídico prevé la acción popular. Mm, Eso digamos que a grandes rasgos yo pues les haré llegar esta presentación en donde hay algunas sentencias que yo les traje como referencia y que pueden servir de consulta para precisamente acreditar el cumplimiento de estos requisitos de procedencia. Ahora vamos a hablar de algunos casos en donde la jurisprudencia constitucional se ha enfrentado al reto de tener que verificar la vulneración o no del derecho al ambiente sano. El primer tema del que les quiero hablar es del principio de prevención. El principio de prevención es un principio que es propio del derecho ambiental y es tal vez una de las principales herramientas que permiten la protección de este bien jurídico constitucional. En la sentencia T652 de 2013, la Corte conoció el caso de una familia que resultó afectada por una plataforma exploratoria de propiedad de Ecopetrol. Se construyó una plataforma de exploración y con esta se afectó el acueducto veredal y por ende se generó un daño sobre los acuíferos utilizados en la zona para consumo humano. Acá lo que dijo la Corte Constitucional de una forma muy breve es que Ecopetrol incumplió los requisitos contenidos en la licencia porque construyó esa plataforma a menos de 100 metros del acueducto y afectó por el desarrollo de esa obra el acceso al agua. Pero ¿esto qué relación tiene con el principio de prevención? Pues lo que la Corte Constitucional dijo en su momento es que era evidente que por la proximidad entre la plataforma y el acueducto era posible prever desde antes que se iba a generar el daño. Y en esa medida no podía esperarse
a la ocurrencia de este para ejercer una protección respecto de los derechos vulnerados. Ya se sabía que la proximidad entre una y otra podía generar esa afectación y no se adoptaron las medidas de prevención para evitar que ese daño ocurriera. En la sentencia T080 de 2015, la Corte hace un análisis del principio de prevención y nos dice que este postulado es de la máxima importancia para el derecho ambiental en tanto hace virar el énfasis de la política pública del marco legal hacia un modelo que prepara y organiza las tareas necesarias para evitar que el daño se produzca antes que un modelo curativo pendiente de la sanción y la reparación. De ahí que entonces el principio de prevención sea una de las principales herramientas para el cuidado de los recursos. Es mejor prevenir que curar, porque ya cuando estamos en el escenario de la sanción, puede que se logre el restablecimiento de algunos recursos, pero dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, es posible que haya afectaciones sobre los recursos naturales que sean irreparables, que no se pueden reparar ni siquiera con una sanción multimillonaria. El principio de precaución. En cuanto al principio de precaución, ¿qué tanto ha dado de qué hablar? Este tiene un estrecho vínculo con el principio de prevención. En la sentencia T1077 de 2012, la Corte conoció un caso bien interesante. Una menor enferma de cáncer a quien su médico tratante le ordenó evitar al máximo la exposición a ondas electromagnéticas. Había un sustento técnico que decía que la menor debía evitar al máximo la exposición a estas ondas. ¿Qué sucedió? Que a escasos metros de su vivienda se instaló una antena de telefonía móvil de celular. ¿Qué dijo la Corte? Claro, acá el tema es que no es posible constatar una relación directa entre la instalación de esa antena específica con las afecciones de salud de la menor. Pero lo cierto es que la ciencia ha concluido que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia pueden tener incidencia en la evolución de cuadros de cáncer para los humanos. Y en esa medida, al advertirse que esa actividad puede generar ese daño, en virtud del principio de precaución, las autoridades tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar ese daño. Así en el momento de la instalación de la antena no se tenga certeza plena y específica sobre las implicaciones que el desarrollo de esa actividad, la emisión de esas ondas electromagnéticas pueda causar sobre las personas. ¿Qué dijo la Corte? La Corte también, pues así como está en la diapositiva, nos dice, cuando el riesgo o la magnitud del daño producido o que pueda sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecerlo a mediano o largo plazo, lo cual generalmente ocurre porque no existe conocimiento científico cierto acerca de las precisas consecuencias, aunque se sepa que los efectos son nocivos, deben adoptarse medidas. No necesariamente tienen que ser prohibitivas. Sencillamente, si se advierte que existe una actividad que puede causar el daño sobre el recurso, pues deben adoptarse las medidas necesarias para verificar cómo se puede mitigar ese daño, cómo se puede atenuar, cómo se puede, tal vez de alguna forma así como amilanar los efectos que puedan causarse por el desarrollo de esa actividad, así no se tenga certeza plena sobre los efectos nocivos que vaya a causar. El principio de participación, que lo mencioné con anterioridad, pues el principio de participación en asuntos ambientales ha sido de gran desarrollo en la jurisprudencia. Acá traje un caso que es la sentencia T348 de 2012, en donde la Corte Constitucional estudió si el consorcio Vial Mar, allá en Cartagena, había vulnerado los derechos fundamentales de toda una comunidad que se presentaba, digamos que presentó acciones de tutela, porque se les afectaba el derecho al trabajo, la escogencia de oficio o profesión, la consulta previa,
digamos, distintas aristas de protección de los derechos. Y en general lo que compartían, digamos, todos los accionantes era que se había omitido garantizar un espacio de participación y concertación previo a la construcción del proyecto Anillo Vea para el malecón del barrio Crespo, mejor dicho. Ni se ofrecieron medidas adecuadas, sencillamente se adjudicó, se iniciaron las obras y a la comunidad no se le tuvo en cuenta. Acá lo que la Corte dijo, pues resaltó nuevamente la importancia de la participación, pero ya enfocada a temas ambientales. Nos dice que eh, la construcción de megaproyectos implica la afectación o intervención de recursos naturales, eso es obvio. Y en esa medida las autoridades estatales pues tienen la obligación de buscar formas de concertación, de consenso, de participación con las comunidades. ¿Esto qué tiene de positivo? Yo creo que se ha visto con ojos negativos la garantía de la participación y de la consulta previa, pero es que esto qué implicaciones tiene. Esto permite la garantía de la participación, realizar diagnósticos de impacto sobre los impactos que el proyecto pueda generar, pues aterrizados a la realidad específica del lugar en donde se vaya a realizar el proyecto y a lograr ciertas concertaciones mínimas que puedan conjugar los intereses tanto del titular del proyecto como con los intereses de la comunidad afectada. De esta manera, la construcción de este proyecto basada en donde hubo una participación de los distintos actores, pues a qué va a llevar? Va a llevar, ahí sí, como lo dice la Constitución, a una mayor prosperidad general, a que se alinee el interés general, pero sin tampoco cerrarle la puerta a los intereses particulares de cada uno de los intervinientes. Eh, um, Recientemente, la Corte Constitucional aprobó el Acuerdo de Escazú, en donde justamente este son el tipo de medidas que trae el acuerdo. ¿Cómo podemos promover una mayor participación en temas ambientales para que la comunidad pueda ejercer este derecho en condiciones de seguridad, en donde pueda tener un acceso en condiciones de transparencia a los documentos técnicos para el desarrollo de los proyectos y esto pueda eventualmente también prevenir daños que se puedan causar sobre el ambiente? La participación es un vehículo absolutamente único, indispensable para lograr mitigar daños en el futuro. De ahí entonces que se haya incorporado al ordenamiento jurídico digamos, esta gran herramienta, que ya tenía algo de desarrollo en la jurisprudencia, pero esto ya obliga al Estado colombiano a tener una actitud mucho más sensible sobre las personas que protegen el ambiente o de los ciudadanos en general que estamos interesados en la protección de los recursos naturales, a brindar, a garantizar un acceso mucho más transparente a, a las decisiones que puedan comprometer los recursos naturales. Y bueno, y por último, esta es una sentencia recién salida del horno. La sentencia T290 de 2024 reitera, digamos, una línea jurisprudencial consolidada casi que desde 1991 en adelante, que nos habla de el ambiente sano como un derecho instrumental. Esto ya lo había mencionado con anterioridad, pero vamos a verlo ya aplicado a un caso específico. ¿Qué pasó en este caso? La Corte Constitucional analizó una acción de tutela en donde se alegaba que el distrito de Santa Marta no había adoptado las medidas requeridas para solventar los problemas ya conocidos del sistema de alcantarillado de esa ciudad. Y un grupo de ciudadanos pertenecientes a un sector específico del barrio Bellavista, lo que alegaban es que ha habido un desbordamiento habitual de las aguas residuales que allí se producen. Claro, el desbordamiento de aguas residuales ¿a qué lleva? Pues básicamente lo que dicen es que hay una afectación de los derechos a la salud precisamente por el mal manejo de esas aguas, pues porque esto lleva justamente al surgimiento, a la propagación de vectores de infección. A la intimidad, esto es bien interesante, y a la vivienda digna y un ambiente sano. Pero ¿por qué la intimidad y a la vivienda digna? ¿Esto qué tiene que ver?
Pero resulta que lo que decían los accionantes es que es intolerable el olor de esas aguas residuales. En la mañana, en la noche, en cualquier momento, mientras esté habitando en esa casa, tengo que estar sometido a estar oliendo de forma permanente olores que son intolerables. Mm, Aquí entonces lo que se alega es que esa actividad es causada por un tercero que me está impidiendo a mí, estando en mi propia casa, tener unas condiciones mínimas de dignidad, de tener una vivienda digna y además de intimidad, porque es una injerencia externa la que me está causando esa afectación sobre un derecho que es mío y pues que tiene sus límites, pero pues no puede haber una actividad de un tercero que me amargue la vida así pues viviendo en un entorno en donde hay unos olores que son absolutamente contrarios a la salud y a la intimidad de las personas. ¿Qué dijo la sala? Pues justamente que los seres humanos no tienen la obligación de soportar olores nauseabundos. ¿Por qué? Pues porque esto afecta la tranquilidad de sus habitantes. Ni tampoco tienen por qué soportar los vectores de enfermedad que provocan las aguas del sistema de alcantarillado. Así, mm, obligar a las personas que habitan en esas viviendas a vivir en esas condiciones, eh, pues sin duda alguna es una afectación intensa sobre sus derechos. Digamos, y con base en estas consideraciones, pues la Corte también dice que esto además tiene una afectación directa sobre la dignidad humana. ¿Cómo puedo yo desarrollar un plan de vida cuando hay una injerencia externa causada por una contingencia ambiental que me impide justamente el desarrollo de mis derechos? Porque estoy enfermo, porque no puedo dormir tranquilo ante la presencia de esos olores. Y además se trata de conductas que son abiertamente contrarias a la cláusula del Estado social y de derecho. El señor Estado, usted tiene el deber de analizar al menos qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar los correctivos que sean necesarios para que ese desbordamiento de aguas residuales no suceda como una medida de largo plazo. Sin duda alguna, como medida de corto plazo, pues preste los servicios de salud necesarios para que los habitantes pues no tengan que estar sometidos a condiciones de salud que pues que sean contrarias que les afecten en su humanidad. Entonces encontramos en este caso cómo el medio ambiente, si bien es un tema absolutamente central, en últimas es la solución de una cuestión ambiental, de una contingencia ambiental, la que va a llevar a solucionar otros problemas y sus fundamentales, como la protección del ambiente mediante la adopción de medidas tendientes a evitar ese desbordamiento de aguas residuales puede llevar a garantizar el derecho a la intimidad, pero al mismo tiempo el derecho a la vivienda digna y asimismo el derecho a la salud, todos estos individualmente considerados. Les agradezco mucho por el espacio. Sé que hay mucha más información que pudiéramos compartir en esta sesión. Espero haberles dado, pues digamos, unos elementos que por lo menos les genere duda y los lleve a interesarse mucho más en trabajar asuntos sobre acción de tutela y protección del medio ambiente. Em, y con eso finalizo mi presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad a la Escuela Judicial. Doctor Daniel, gracias a usted por su exposición. Con esto pasamos entonces al fragmento de preguntas. La primera de ellas ¿es procedente la acción de tutela para cuestionar las decisiones adoptadas por particulares en ejercicio de la protección de los recursos naturales? Sí, sin duda alguna, vuelvo un poco a la exposición que hice sobre legitimación en la causa por pasiva. Eh, digamos que la respuesta es sí, pero hay que verificarlo. La legitimación por pasiva lleva a que el operador judicial se tenga que preguntar quién es el que tiene la aptitud legal para responder por los hechos vulneradores. ¿Y puede ser el particular que desarrolle un proyecto de obra de utilidad? La respuesta es sí, porque a pesar de contar, por ejemplo, con un permiso de aprovechamiento de agua o con una licencia ambiental,
pues puede que se le esté causando una afectación de derechos fundamentales a una persona. Y ahí ya luego entonces podemos entrar a ver los remedios. Es que la autoridad ambiental no ejerció propiamente su deber de vigilancia y control. Listo, entonces demos una orden dirigida a que se revise la situación, a que se abra el proceso también sancionatorio si al lugar a lo mismo, pero pues si es el particular el que está causando esa circunstancia, por lo general quien desarrolla un proyecto es alguien que respecto del accionante está en una posición asimétrica. Muchas veces a quien resulta afectado está en una circunstancia de indefensión, que de hecho no puede, digamos, repeler el efecto de esa situación causada por el particular, y en esa medida no habría, digamos, dudas para que procediera la acción de tutela contra los particulares. Ujú. Gracias, doctor. Vamos con la segunda. ¿Qué implicaciones tiene la incorporación del Acuerdo de Escazú a nuestro ordenamiento jurídico? Así, en esa me adelanté un poco ahorita. ¿Por qué es tan importante esta decisión? La pregunta es por qué se hace tanto ruido desde hace tantos años sobre el acuerdo de Escazú. Eh, no necesariamente la categoría del derecho subjetivo al ambiente sano es la categoría que pueda lograr la mayor protección posible. Para ponerlo en términos más claros, en la resolución de conflictos ambientales, la prevención es tal vez el aspecto más importante. Pero la pregunta es uno cómo puede prevenir los daños si no los conoce. Muchas veces en las áreas rurales o en donde se desarrollan los grandes proyectos de este país, pues están en la periferia. Y desafortunadamente los procesos de licenciamiento donde ocurren en Bogotá. Si yo no tengo acceso a la información sobre qué es lo que se va a hacer y las posibles implicaciones, pues como ciudadano me queda muy difícil llegar ahí y decir, oiga, tenga cuidado con esta actividad porque puede causar este daño. Porque lo que sucede en muchas ocasiones es que ya se entrega la licencia, comienza la hora y las personas quedaron, uy, ¿y esto en qué momento pasó? De ahí entonces que la parte más positiva de este tratado recién incorporado es que introduce esa posibilidad de que el gobierno, no, de que el Estado adopte las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a la información en temas ambientales. Con, no tiene ningún otro propósito que con el propósito de cuidar los recursos naturales. Esa es, digamos, como a grandes rasgos la importancia, porque si es un tratado diferente a todos los anteriores. Es un tratado sobre información, sobre un derecho que es de carácter mediato, pero que tiene profundas implicaciones en el cuidado del ambiente sano. Muchas gracias, doctor Daniel. Pasemos a la tercera y última pregunta. ¿Cómo se mide el impacto ambiental en las decisiones judiciales de los últimos tiempos? Esa es una gran discusión. Esa, digamos que es una pregunta que es bastante compleja de resolver, pero yo creo que es de la mayor relevancia actual. Es difícil, es muy complejo medir la eficacia de las decisiones en temas ambientales, porque por lo general las decisiones en temas ambientales están acompañadas de un gran componente técnico. Y, y en esa medida, cuando dicen, no, es que conceder el amparo al ambiente sano de una forma general y abstracta, lo realmente difícil está en verificar el cumplimiento de esas decisiones. Y de ahí entonces me lleva a mí a la siguiente propuesta o conclusión. Cuando los jueces o los operadores judiciales se tienen que ver enfrentados a mirar cuál puede ser el cumplimiento de una decisión, ser lo más específicos posibles, pero además que esas decisiones estén respaldadas con un acompañamiento técnico, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si el tema está en que el desbordamiento de aguas está causando estas afectaciones, pues desde una perspectiva técnica mirar cómo se puede verificar que se reduzca la contaminación. Para eso hay unos parámetros, la ley trae unos parámetros específicos sobre cuáles son los parámetros que tiene que tener el agua para considerarla como un recurso apto para el consumo humano.
pero esto ya hace parte del cumplimiento. A lo que quiero decir es que no basta con conceder el derecho si este no viene acompañado de medidas eficaces que permitan evaluar su cumplimiento, porque por lo general los temas ambientales eh, se solucionan con órdenes estructurales. Y si las órdenes estructurales no permiten evaluar su cumplimiento, la decisión desafortunadamente va a ser ineficaz y no va a tener el efecto reparador con el que se procura su ejercicio. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Daniel Carrillo Payán por su generosa intervención. Nos ha instruido en las herramientas prácticas y conocimientos actualizados para la defensa del medio ambiente. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.